Muy buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a aprovechar que ya estamos de pie y vamos a venir en oración delante de nuestro Dios, pidiéndole para que, número uno, Él nos hable en esta noche y Él tome la dirección de este tiempo de la predicación. Vamos a orar. Amantísimo Señor, del cielo de la tierra, Padre, te alabamos, te bendecimos tu nombre, Señor, por quien tú eres, por lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y por lo que te falta por hacer. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos podido alabar tu nombre, Señor, y glorificarte, que hemos podido compartir los hermanos, Señor, aquí en tu casa, en tu templo. Y también te damos la gracia por la oportunidad que tenemos, Señor, de escuchar tu palabra. Y es eso que queremos pedirte en esa noche, Señor, que sea tu palabra la cual sea predicada, no mis pensamientos ni mis ideas, Señor, sino simplemente tu palabra que fue revelada mediante tu Espíritu a tus siervos, Señor. Padre, danos entendimiento, pero a la vez danos el espíritu de convicción y las fuerzas para poder aplicar las verdades, Señor, que vamos a ver en esa noche. Y sobre todas las cosas, Señor, queremos pedirte que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas y en todo lo que nosotros hagamos, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te pedimos todo eso dando gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, gracias. Recientemente estuve viendo una prédica, un video con mi familia, y la persona que estaba predicando hizo una aclaración con respecto al cristianismo que me pareció que es muy interesante y a la vez muy certera. Y ese predicador decía que uno de los problemas principales que nosotros encontramos en la iglesia de hoy en día, uno de los problemas principales que encontramos en la iglesia del siglo XXI, y no estoy hablando de una iglesia en específico, sino la iglesia universal, por así decirlo, en modo general, es que sino la iglesia más y más está careciendo de profundidad en su relación con el Señor. Gracias a la tecnología y a los avances de la comunicación, nosotros hemos podido esparcir el mensaje de la salvación, hemos podido llevar el mensaje de la palabra a lugares que nunca se había hecho. Ya una persona puede subir un sermón en Estados Unidos o en Europa y en cuestiones de segundos poderlo ver en nuestro país o en Australia o en cualquier país de África. O sea que las avenidas, por así decirlo, se han prestado para que la palabra de Dios pueda esparcirse en el horizonte, pero a la vez nosotros hemos visto que la palabra no ha profundizado en la vida de nosotros. Y ese es uno de los problemas de la vida cristiana, cuando no está marcada por una intimidad, por una profunda relación con Dios. Más bien nosotros muchas veces vemos que se convierte en una serie de costumbres y rituales que hacemos cuando hablamos de nuestra fe, en vez de una razón de nuestra existencia, en vez de un propósito por el cual nosotros vivimos cada día. Y varias razones contribuyen a eso, pero yo pienso que una de las razones más importantes es que nosotros estamos perdiendo lo que es el concepto de quién es la persona de Jesucristo. Tenemos un concepto vago y débil de quién es Jesucristo. Y eso ha causado que Cristo pierda la preeminencia en nuestras vidas. Si tenemos un concepto débil o erróneo de la persona de Jesucristo, entonces Cristo no tendrá la preeminencia en nuestra vida, porque en verdad nosotros no vemos la necesidad de aquello. No vemos la importancia de profundizar y de indagar, por así decirlo, en nuestra relación con el Señor. Y ese es un problema que había sido evidente precisamente en la iglesia de Colosas. En la iglesia a la cual el hermano Pablo recibe palabra por los siervos de esa iglesia, que habían llegado falsos maestros a esa iglesia y se habían infiltrado y habían propagado falsas enseñanzas sobre la persona de Cristo. Habían esparcido herejías acerca de la persona de Cristo y por ende habían corrompido el concepto que los hermanos de la iglesia de Colosas tenían de Cristo. Y como consecuencia de estas enseñanzas, también su estilo de vida comenzó a decaer. Y cuando eso llegó a los oídos de Pablo, fue inevitable escribirle una epístola, presentándoles, recordándoles nuevamente, número uno, quién era Cristo, y número dos, por qué Él merecía
la preeminencia en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esa noche. Vamos a ver dos razones del por qué Cristo merece la preeminencia en nuestra vida. Así que si pueden acompañarme, por favor, vamos a el libro de Colosenses, capítulo 1. Libro de Colosenses, capítulo 1. Esta noche vamos a ver dos razones de tres. El título de este mensaje es La preeminencia de Cristo en mi vida, parte 1. Dios mediante, la próxima vez que estemos juntos vamos a ver la segunda parte y es la tercera razón de por qué Cristo merece la preeminencia en nuestra vida. Colosenses capítulo 1 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 15 en adelante. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice así: Él es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. La palabra preeminencia, si la buscamos en el diccionario de la Real Academia, significa privilegio, ventaja o preferencia que goza otra persona por razón o méritos especiales. Otra definición que podemos encontrar es que preeminencia es un privilegio y o superioridad que disfruta otra persona. Y podemos decir en otras palabras que la preeminencia es darle el primer lugar, pero no solamente en posición, sino también darle el lugar más importante. Y esto habla de la relevancia. Y eso es lo que está aquí hablando lo que está hablando aquí el pastor Pablo, el apóstol Pablo, cuando dice aquí en los versículos 15 en adelante, que comienza a hablar acerca de la imagen, que Cristo es la imagen de Dios, que Él es el primogénito de la creación, que Él es la cabeza de la iglesia, y después hay una palabra muy interesante al final del versículo 18, dice, para que en todo tenga la preeminencia. O sea que lo que vamos a ver a continuación es, por así decirlo, una causa para que Cristo sea la preeminente. El apóstol Pablo está dando aquí razones a la iglesia de Colosenses por la cual Cristo debe ser el preeminente, Cristo debe tener la primicia en todo lo que ellos hagan. Y como bien habíamos dicho, solamente vamos a ver dos en esta ocasión y Dios mediante la tercera en la próxima oportunidad. La primera razón que nos da el apóstol Pablo de por qué Cristo merece nuestra preeminencia se encuentra en el primer versículo de nuestro pasaje, en el versículo 15, y dice así: Él es la imagen del Dios invisible. La primera razón que nosotros vemos es porque Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Y qué quiere decir cuando dice imagen? La palabra imagen en el griego que aparece aquí tiene una connotación de una representación y manifestación. Y tiene la idea de la imagen que aparece en una moneda del gobernante de la nación de aquel entonces, donde esa imagen en esa moneda representa al gobernante y la nación, pero también es la manifestación de la economía y la soberanía de esa nación. En otra palabra, nosotros podemos decir que Cristo es la representación de Dios y la manifestación de Dios aquí en la tierra. Pero para entender lo que significa verdaderamente que Cristo es la imagen del Dios invisible, tenemos que analizar esa palabra al final de la frase. ¿Qué significa cuando Dios dice que Él es invisible? ¿Qué habla acerca de Dios, este atributo que Él dice que Él es invisible?
Si nosotros vemos algunos pasajes en las Escrituras, nosotros vemos que verdaderamente Dios no puede ser visto por hombre. Éxodo 33, versículo 20 dice, hablando de Moisés, Dios hablando con Moisés, dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y 1 Timoteo 6, versículo 16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, o sea, sin final. Amén. Y aquí nosotros vemos en estos dos versículos que tanto en Éxodo como en 1 Timoteo está diciendo que Dios es un ser invisible. Pero no es invisible simplemente porque Él se esconde. Él es invisible porque Él habita en una luz la cual es inaccesible para nosotros. Como seres humanos, como seres mortales, como seres pecaminosos, no podemos ver a Dios directamente porque Dios es un Dios completamente santo y nosotros no lo somos. Dios es invisible porque su santidad es tan grande que nadie puede verle directamente. Y es aquí cuando dice en 1 Timoteo que Él habita en luz inaccesible. Sin embargo, nosotros vemos también algunos pasajes o referencias de personas que a través de la historia han visto a Dios, ya sea en parte o en completo en las Escrituras. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Moisés, el cual nos dice en Éxodo 33, 23, que él vio la espalda de Dios a petición de Moisés. Él le pidió, muéstrame tu gloria, y el Señor le dijo, no puedes ver mi gloria porque morirás. Sin embargo, le permitió ver la espalda de Dios. También en el mismo capítulo habla de Moisés, de que él hablaba cara a cara con Dios. Y vemos entonces en Isaías capítulo 6 que Isaías tiene una revelación. El profeta Isaías ve una revelación de Dios centrado en su trono, lleno de gloria, lleno de majestad y lleno de poderío. Y es esa aparición, esa revelación parecida que también tiene el apóstol Pablo en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, cuando Pablo ve la visión del trono celestial, ese trono del cual resplandecía y los seres vivientes y los ancianos y todos los seres celestiales que rodeaban ese trono. Y cuando Juan ve eso, él cae arrodillado ante sus pies. Ahora, ¿qué nosotros podemos deducir de esto? ¿Acaso la Biblia se está contradiciendo? Porque en una parte dice, nadie puede ver a Dios y vivir. Sin embargo, aquí vemos personas que han visto la espalda de Dios, el trono de Dios, e incluso han hablado con Dios cara a cara. Y yo pienso que la respuesta se encuentra precisamente en ese versículo que acabamos de leer. Dios, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Cristo es la representación visible del Dios invisible. Cristo es la demostración visible, la manifestación visible del Dios invisible. Así que nosotros podemos deducir, ya que las Escrituras no se equivocan y no hay error en ellas, de que esa persona que nosotros vemos en estos pasajes, que vieron a Dios, que vieron su espalda o hablaron cara a cara, estaban hablando con la persona de Cristo. Estaban hablando con Dios Hijo y no Dios Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible. Cada vez que estos personajes vieron a Dios, no vieron a Dios Padre porque hubieran muerto. Más bien vieron a Dios Hijo, a Cristo Jesús. Dios no es solo invisible físicamente. Y cuando digo físicamente me refiero a nuestra vista humana, a nuestro ojo. Sino también que Él es invisible espiritualmente, en nuestra vista espiritual. ¿Por qué? Por culpa de nuestro pecado. Y el apóstol Pablo dice bien claramente en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre pecador no puede ver a Dios
porque su pecado le ciega. Y aun si él tratara de buscar a Dios, aun si él tratara de buscar el rostro de Dios, tampoco lo encontraría, porque lo estaría buscando de la manera errónea y en los lugares equivocados. El hombre natural no puede ver a Dios, al menos que Dios se revele al hombre natural mediante su Santo Espíritu, resplandeciendo el entendimiento, pero más que todo resplandeciendo la persona de Cristo en ese hombre natural, en ese hombre pecador. Y bien dice aquí en Juan capítulo 1, versículo 18, cuando dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Juan capítulo 14, versículo 9, a Jesús le piden sus discípulos, Jesús, muéstranos al Padre, a lo que Jesús les responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, dirigiéndose a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstrame al Padre? Así que nosotros vemos como el apóstol Pablo está diciendo aquí que una de las razones principales por la cual nosotros debemos darle nuestra preeminencia a Cristo, una de las razones principales por la cual Cristo tiene que ser la persona más importante en nuestra vida es porque Él es la imagen del Dios invisible. Él se ha hecho manifiesto a nosotros y ha revelado el carácter de Dios el Padre a nosotros, unos simples y perdidos pecadores. Dios, por su gracia y gracias a Cristo, Dios Padre ha sido revelado a nosotros. Y sin Cristo nosotros seguiríamos en nuestra ceguera espiritual, sin conocer ni haber visto nunca al Padre. Gracias a Cristo hemos visto el rostro de Dios Padre y hemos conocido al Padre, pero más importante, no hemos sido consumidos en el proceso. No hemos sido muertos en el proceso de conocer al Padre. Todo lo que nosotros hemos visto de Cristo, lo hemos visto del Padre. Y posiblemente nosotros pudiéramos decir, bueno, Eddie, yo en verdad nunca he visto a la persona de Cristo porque Él vivió hace 2000 años. Sí, pero nosotros hemos visto aquí en su palabra. Y vemos aquí, cuando leemos su palabra y cuando vemos a Cristo, también vemos al Padre aquí en la persona de Cristo. Pero hay algo interesante con esto de la imagen de Cristo. Y es que si nosotros vemos en las Escrituras, también vamos a encontrar que han habido personas que a través de la historia han visto a Dios, han visto la imagen de Dios y sus vidas han sido cambiadas producto de ese encuentro. Voy a mencionarle 3 personas bien rápido, pero la primera es la que ya habíamos mencionado y es el profeta Isaías. Dice aquí que cuando Isaías fue en Isaías capítulo 6 y él estuvo delante de la presencia de Dios y él contempló la santidad de Dios, dice que número 1, él temió por su propia vida. Él pensó que iba a caer muerto en ese momento y la razón por la cual él tuvo temor fue porque él vio su propio pecado evidenciado. Cuando Isaías estuvo, dice la palabra en Isaías capítulo 6, versículo 5, dice, ay de mí, clamando Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Su pecado fue evidenciado por la santidad de Dios. Y he aquí lo maravilloso, que cuando Isaías ve a Dios, cuando Isaías ve a Dios en persona, cuando él ve a Cristo, y automáticamente él se mira a sí mismo y ve su falta y ve su pecado, sabiendo que no tiene ninguna opción de poder ser limpiado, el Padre se le acerca, Dios se le acerca y lo purifica, como dicen los versículos siguientes, y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tus pecados. Ese encuentro que tuvo Isaías con Dios, cuando él vio la imagen visible de Dios, produjo en él el perdón de su pecado. Primero evidenció su falta, que lo llevó a arrepentimiento, y después, debido a ese arrepentimiento, pudo recibir el perdón de Dios. Pero hay otro ejemplo, Moisés.
Dice aquí Moisés que cuando él estuvo delante de Dios en el monte Sinaí, que él estuvo recibiendo los mandatos, que él estuvo recibiendo los mandamientos de parte de Dios. Dice la palabra que cuando él descendió del monte, su rostro resplandecía. Y mire cómo dice, de hecho, el pasaje se encuentra en Éxodo 34, versículos 29 y 30. Dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercársele a él. Fue evidente para Aarón y todo el pueblo de Israel, fue evidente que Moisés había estado con Dios. Su rostro era el testimonio, su apariencia, su semblante era el testimonio de que Moisés había tenido un encuentro con Dios, de que Moisés había visto la imagen del Dios invisible en la persona de Cristo. Y lo interesante del caso es que Moisés ni cuenta se había dado. Dice la Biblia aquí que él descendió y él no sabía que su rostro resplandecía. Obviamente me imagino que Moisés no andaba con un celular para tirarse un selfie o con un espejo. Pero aquí nosotros vemos de que él no sabía, y lo que nos dice a nosotros es que eso fue un resplandor genuino, que no fue imitado ni fue a propósito, fue algo, un producto de esa intimidad que él experimentó con Dios en el monte Sinaí. Y esa intimidad fue evidente a todas las personas cuando vieron el rostro de Moisés cómo resplandecía. Y el tercer caso que nos vemos es el mismo apóstol Pablo, que dice aquí la palabra, el cual era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor asesino a toda costa. Dice aquí que cuando él iba de camino a Damasco buscando cristianos para meterlo en la prisión, dice que él tuvo un encuentro con Cristo de camino a Damasco. Y él tuvo una revelación, se le apareció Cristo. Y cuando tuvo esa revelación, que vio esa luz, dice la Biblia que él cayó al suelo y su vida en ese momento cambió para siempre. Dice Hechos capítulo 9, versículos 20 y 22, después que Pablo se levantó y recibió palabra del Señor para que fuera y entrara a Damasco y buscara por uno de los hermanos, dice aquí en Hechos capítulo 9, más adelante, después de haberse encontrado con los hermanos y después de haber sido instruido, entonces Pablo, producto de ese encuentro, sale y comienza a predicar el evangelio. Aquel evangelio que él había perseguido, aquel evangelio que él había tratado de silenciar, ahora él se había convertido en un portavoz del mismo. Y miren cuál fue la reacción de la persona. Dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevárselo preso con los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El cambio de Pablo fue evidente, un cambio de cielo a la tierra, un cambio drástico, que la única forma que hubiera sido posible era que él hubiera tenido un encuentro con Dios, era que él hubiera tenido un encuentro con Cristo. Y todo lo que veían, no solamente los judíos, sino también dice en otro pasaje, incluso los mismos cristianos de Damasco, no podían creer el cambio que había pasado en la vida de Pablo. Pero este cambio fue producto de que de ese encuentro que tuvo con Cristo en camino a Damasco, de que él vio esa luz resplandeciente, que él vio el rostro de Cristo, él vio la imagen visible del Dios invisible. ¿Y qué queremos decir con todo eso? ¿Cuál es la conclusión de este punto? Que si nosotros que somos cristianos, que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, si nosotros hemos visto a Dios mediante su Hijo Jesucristo, entonces nuestra vida debe reflejar que verdaderamente hemos visto a Dios. Si nosotros hemos visto el rostro de Cristo y por ende hemos visto el rostro del Padre a través de sus escrituras y en su salvación, entonces debe ser evidenciado en nosotros que verdaderamente hemos visto la imagen del Dios invisible en Cristo Jesús. Esto solo es posible cuando Cristo es la preeminencia en nuestras vidas. Cuando Cristo ocupe no el primer lugar, sino el más importante en nuestra vida, eso va a ser posible.
Y esa es la primera razón que da el apóstol Pablo de por qué Cristo tiene que ser la preeminencia en nuestra vida. Porque Él nos ha revelado al Padre a nosotros. Él es la imagen visible del Dios invisible. Pero nosotros vemos otra segunda razón que nos da al final de ese versículo y en el versículo siguiente. Y esa es que Cristo es el primogénito de la creación. Y miren cómo dice al final del versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y aquí es algo interesante porque como hicimos al principio, también debemos hacer por igual aquí, es preguntarnos qué significa esa palabra primogénito. Para entender la razón que Pablo nos está dando, tenemos que entender el significado de la palabra primogénito. Aunque el término primogénito hace referencia al primer hijo nacido, este término no está limitado a este concepto. Muchas veces también el término primogénito hace referencia no al primer hijo, sino al que recibe mayor privilegio o mayor rango. En otras palabras, al hijo más especial. No tiene que ser al que haya nacido primero, sino aquel que haya recibido mayor privilegio o mayor rango. Y un ejemplo nosotros vemos en las Escrituras es la nación de Israel. Cuando en Éxodo capítulo 4, versículo 22, si quieren lo pueden buscar más adelante, dice aquí que Dios llama a Israel el primogénito de las naciones. Y obviamente sabemos que Israel no fue la primera nación que fue fundada sobre la faz de la tierra, porque Israel fue fundado mucho más tiempo después a raíz de la descendencia de Abraham. Sin embargo, esto sí nos está diciendo que Israel es la nación, disfruta de ser la nación más privilegiada de parte de Dios. Dice la palabra que Israel era la niña de los ojos de Dios y por ende Israel era el primogénito de las naciones. Y es de esa misma forma que nosotros vemos aquí que Cristo es el primogénito de la creación. No cronológicamente, no es el hecho que Cristo fue creado primero, sino que Él es el primogénito en posición, en privilegio, en estima. Cristo no pudo ser el primero de la creación cronológicamente por la siguiente razón, porque eso implicaría que Cristo fue creado también. Si Cristo hubiera sido el primero de la creación en tiempo, cronológicamente, implicaría que Cristo fue creado. Y si Cristo fue creado, entonces Cristo no es Dios. Si Cristo fue creado, entonces Cristo no es Dios. Cristo no puede ser el creador y a la vez ser creado al mismo tiempo. Por ende, nosotros podemos deducir con toda certeza que cuando dice que es el primogénito de la creación, lo que está diciendo es que Él es en sí, Él es de hecho la persona más importante de toda la creación. ¿Qué sí significa primogénito de la creación? ¿Qué significa? El versículo 16 nos da respuesta a esa pregunta y nos dice tres cosas. Número uno nos dice, todo fue creado en Él. Todo fue creado en Cristo. Y eso significa que Cristo es el agente principal de quien todo es creado. Y cuando hace referencia a todo, dice todo. Como dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra. Ya de por sí esto abarca a todos nosotros, toda la creación que vemos en el libro de Génesis y también todos los seres creados de los ángeles, cielo, universo y todos los cuerpos celestes. Pero por si acaso también dice, visibles e invisibles, la que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver también fue creado por Dios. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sean todo orden jerárquico, angelical, sea toda criatura, todo lo que en algún momento fue creado en esta historia, fue creado en Cristo Jesús. Él es el agente principal, Él es el recipiente, por así decirlo, donde fue creado toda la creación. Y eso es algo importante
porque no solamente vemos que todo fue creado en Él, pero también sigue diciendo el apóstol Pablo que todo fue creado por Él. Y cuando dice por Él, lo dice al final del versículo 16, dice, y todo fue creado por medio de Él. Él ha sido el arquitecto, el diseñador y el autor de toda la creación. Y por ende, con todo derecho, podemos darle el título de creador a Jesucristo. En Juan capítulo 1 nosotros vemos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante dice que el verbo estuvo presente en la creación y todo lo que es, por Él fue hecho. Por ende, Cristo verdaderamente también es el creador. Todo fue creado en Él, todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Como dice al final del versículo 16, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y eso nos enseña a nosotros que Cristo es el fin para el cual todo fue creado. Toda la creación fue creada con un propósito y ese es el deleite y la gloria de Cristo el Señor. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Ahora, si queremos tomar este principio y aplicarlo a un ejemplo más sencillo, más cotidiano para nosotros, vamos a usar el ejemplo de una silla, en la creación de una silla. ¿Qué se necesita en una silla? Bueno, se necesitan materiales, se necesita herramientas, se necesita una persona que sepa hacer la silla. Nosotros podemos decir con toda certeza que Cristo, si fuéramos a tomar ese ejemplo de la silla, Cristo sería la madera que sería usada para construir la silla, haciendo referencia de que todo fue creado en Él. Pero no solamente Él es la madera, sino que Cristo también sería el carpintero que diseña y construye la silla. Por ende, todo fue creado por Él. Pero también Cristo sería la persona que se siente en la silla y disfruta de la silla. Por ende, todo fue creado para Él. Y es aquí cuando nosotros vemos que verdaderamente Cristo es el primogénito de la creación. Cristo es la persona más importante. Él no tiene precedentes. Él es soberano sobre toda la creación. Él es dueño sobre toda la creación. Él precede toda la creación. Él fue y seguirá siendo el centro de la creación. Y eso es lo que Pablo sigue diciendo en el otro versículo, cuando dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué nos dice ahí en ese versículo? Número 1 nos está diciendo que Cristo es eterno. Y esto es otra razón por la cual nosotros podemos decir que Dios es el creador, porque Él estaba mucho antes de la creación. Él es eterno, Él es un Dios eterno. Y aquí tenemos que hacer la referencia en lo que es eterno y es perpetuo. La palabra perpetuo significa para siempre, pero Dios no es perpetuo por la siguiente razón. Algo que es perpetuo quiere decir que en algún momento tuvo un principio y desde ese principio en adelante su existencia es para siempre. Un ejemplo de eso son los ángeles. Los ángeles fueron creados por Dios, pero sabemos que los ángeles no mueren. Sin embargo, han existido por toda la creación y seguirán existiendo por los siglos y los siglos. Nuestra alma también es perpetua. En el momento que nosotros somos concebidos, nosotros nacemos y sabemos que nuestra alma es perpetua, porque cuando nosotros muramos, nuestra alma o va a la presencia de Dios en el cielo o va al infierno. Pero antes de nosotros ser concebidos, nosotros no existíamos. Pero Dios no es perpetuo porque Él nunca tuvo comienzo. Él es eterno. No tuvo ni principio ni tuvo final. Él no está sujetado al tiempo como lo estamos nosotros. Él no está obligado a tener un principio porque Él es el principio y Él es el fin y Él es eterno. Y solamente hay un ser eterno en toda la creación y es ese Dios trino. Y esa cualidad de eterno, esa cualidad de eternidad que tiene Jesucristo, le da también a Él la capacidad de ser el sustentador. Como dice aquí en el versículo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. La palabra subsiste en el griego tiene la idea o la connotación de que todas las cosas por Él se mantienen juntas, se mantienen pegadas. Así como tú tomas un objeto y otro objeto y lo unes con cemento o con ega o con cualquier tipo de pegamento, de esa forma ese pegamento que une la creación es Jesucristo.
eso que mantiene la creación en armonía, aquel que puso cada estrella en el firmamento, que puso cada planeta en la galaxia, que puso cada átomo y cada molécula en nuestro cuerpo, es esa misma persona que también mantiene todo eso en su lugar. Es esa persona que lo sostiene y permite que esta creación, la cual está corrompida por el pecado, se vaya en caos y se autodestruya. Él es quien mantiene todo unido. Cristo sustenta nuestra vida corporal. Cada respiración, cada latido de nuestro corazón, cada factor que influye en que la vida sea preservada en ese planeta, todo es obra y gracia de Dios. Pero vamos también a llevar un plano espiritual. Nuestra salvación también es sustentada por Cristo. ¿Por qué? Porque Él escondió nuestra salvación en Él. Su sacrificio en la cruz fue un sacrificio eternal. Y he aquí la importancia de que Dios sea eterno. Dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 12, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y nuestra salvación está segura, nuestra salvación está sustentada en el sacrificio eterno de Cristo en la cruz. Y es por eso que tenemos que preguntarnos nuevamente: ¿por qué Cristo merece la preeminencia en mi vida? ¿Por qué Cristo merece ser la persona más importante? Sencillo, porque Él es el primogénito de toda la creación y yo soy parte de la creación. Yo he sido creado en Él, yo he sido creado por Él y yo he sido creado para Él. Y mi existencia en este planeta tiene solamente un propósito, y es el glorificar a Dios y exaltar el nombre de Cristo en toda su magnitud. Darle la preeminencia a Cristo no es una opción para nosotros, porque para eso nosotros fuimos creados. Y darle la preeminencia a Cristo es un derecho legítimo del mismo Cristo, porque Él es el primogénito de la creación. Ser creador de algo también te atribuye ser creador de algo te atribuye también autoridad sobre aquella cosa que tú creaste. Si yo como persona creo una empresa, por ende yo soy el dueño y el jefe de esa empresa. Yo fui creado por parte de Dios y para Dios, por ende yo le pertenezco también a Dios. Y ya para concluir, hermano, darle la preeminencia a Cristo no significa que sea lo primero en mi vida. Porque puede ser que Él sea lo primero, pero lo segundo, lo tercero y lo cuarto puede ser completamente separado del propósito de Dios en mi vida. Darle la preeminencia en Cristo significa que Cristo sea todo y en todo. Que Él sea lo más importante en todas y en cada las áreas de mi vida. Cada área de mi vida, el nombre de Cristo debe ser exaltado. No solo parte del primer día de la semana o mi primer pensamiento en la mañana, o no solamente darle mi servicio en la iglesia cuando vengo, sino darle la preeminencia. Cada día de la semana, en cada pensamiento de mi vida, servirle fielmente donde sea que yo esté, no necesariamente en la iglesia. Eso significa darle la preeminencia a Cristo, alinear mi vida con la vida de Cristo. Y nos queda una tercera razón, que esa es que Cristo es cabeza de su iglesia. Y Dios mediante vamos a ver esa tercera razón en la próxima oportunidad. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracia infinita, Padre, porque predicamos, Señor, y estudiamos y aprendemos de tu palabra. Sin embargo, sabemos, Señor, y somos sinceros que muchas veces, Señor, no la llevamos a cabo. Muchas veces, Señor, en mi vida personal yo puedo testificar que tú no has sido la persona más importante. Tú no has sido preeminente en mi vida, Señor, y por eso te pido perdón. Padre, ayúdanos a poder poner en práctica, Señor, el derecho que es tuyo de ser lo primero y lo principal en nuestra vida, Señor. Que no nos limitemos simplemente en las actividades de nuestra fe,
sino más bien que todas y cada las áreas de nuestra vida, Señor, sean dedicadas a ti. Que tú seas todo en todo, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por hacerte, Señor, visible, presentarnos al Padre en la figura de tu Hijo, Señor. Gracias por habernos concedido el derecho y el privilegio de ser creados y por ende también ser de tu pertenencia. Padre, gracias por tu palabra en esa noche y ayúdanos a poderla cumplir. Te rogamos todo eso y te lo pedimos, Señor, a través del santo nombre de tu Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.